¿Qué tal estáis? Bueno, vamos a empezar este año 2021 con la primera clase de manera online. Y bueno, vamos a ver un poquito lo que es un array list. Vamos a ver esta nueva estructura de almacenamiento de información. Hasta ahora nosotros utilizábamos el array, que es la estructura más parecida que ya conocéis, y ahora vamos a empezar, a partir de este momento, vamos a utilizar el array list, que es una estructura mucho más eficiente y nos va a ser de mucha más utilidad que el array. Ya veréis que es mucho más sencilla de funcionar con ella. Entonces, lo primero, aquí tenéis una ilustración, un dibujito en el que podéis ver cómo sería un array list de manera física, ¿no? Si lo tuviéramos delante y lo pudiéramos ver, ¿no? Como podéis ver, aquí tenemos una serie de datos que están dentro de las posiciones de este array list. Tened en cuenta que es como un array físicamente. En esta posición, aquí tenemos la posición 0, aquí tenemos un valor 10. En este caso, este array list estaría formado por valores numéricos. Como podéis ver aquí son números enteros, ¿no? Entonces sería un array list de enteros. En la posición 0 tenemos el 10, en la 1 el 40, en la posición 2 el 70, en la 3 el 21 y así sucesivamente como podéis ver aquí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal entre el array y el array list? La gran diferencia, aparte de otras muchas que vamos a ver más adelante, es que el array list no es necesario especificar el tamaño cuando lo declaramos. Tiene una característica que es muy buena, que es que a la vez que vamos añadiendo elementos al array, en este caso el array list, el array list va creciendo en su número de elementos, ¿vale? No es necesario que cuando declares el array list le digas que es de 20 posiciones, 30, 40, 100, 2000, no es necesario. No hay que indicarle el número de posiciones. El array list es dinámico y va creciendo y va decreciendo en función de si le vamos añadiendo elementos dentro o le vamos sacando elementos o vamos eliminando elementos de él. ¿De acuerdo? Con lo cual es mucho más eficiente a la hora de utilizarlo porque nunca va a tener más posiciones de las que va a necesitar usar. Con lo cual, cuestiones de memoria y demás es mucho más eficiente que el array. Aparte de esa diferencia, que es una diferencia bastante importante, ya no os tenéis que preocupar de que cuando vayáis a declarar un array para almacenar una serie de datos, no os tenéis que preocupar de saber el número de datos que tenéis que almacenar. Ya no hace falta contar los datos que vas a meter dentro previamente, porque el array list, a medida que vas añadiendo elementos, va creciendo. Y en el caso de que los vayas eliminando, pues va decreciendo. En ese sentido es mucho más eficiente que el array. Y luego otra diferencia que tiene es que, bueno, los métodos para añadir, o las maneras que utilizamos para añadir elementos, quitarlos, añadirlos en determinadas posiciones, son un poco diferentes a los del array. Esto es una clase que tiene sus propios métodos, no tiene .len, tiene .size, como podéis ver aquí. Bueno, hay una serie de métodos que son los que más vamos a utilizar y que son un poquito diferentes a los que utilizamos con el array. Pero bueno, ahora vamos a hacer una serie de ejemplos para que veáis que su funcionamiento es mucho más sencillo y una vez que hayáis hecho 3-4 ejercicios con él vais a ver que es muy fácil de utilizar y os va a venir muy bien para los ejercicios que vamos a hacer en clase.